Hola, ¿qué tal? Eglis Eduardo. Bienvenidos todos nuevamente a nuestro público que siempre nos sigue. Degustar Factory por aquí. Hoy tenemos el tan esperado tema de economía naranja. Hoy estoy en un sitio distinto al que he estado todo el tiempo. Hoy estoy aquí en Sociedad del Café, hasta que va a caer un palo de agua terrible. Entonces, bueno, no tengo las condiciones de siempre, pero bueno, estamos aquí felices y lo vamos a hacer muy bien. Estoy viendo que no se conecta nadie. Eso me preocupa. La vez anterior tenía un error el sistema y tuvimos que reiniciar y volver a entrar. Y creo que ahorita va a suceder algo similar. Vamos a ver un segundo. ¿Cómo estuvo la semana? La semana ha estado muy ajetreada, vienen muchos movimientos, muchos cambios, y esos cambios van a ser importantes y fundamentales para nuestro crecimiento. Nos acompaña. Gracias. Hoy tengo asistentes. Nuestro amigo Hugo Londoño. Huguito, saluda. Hoy nos acompaña por aquí porque estoy en Sociedad del Café, en verdad, un placer. Hola Carlos, bienvenidos. Al profesor Carlos Delgado Flores, en verdad, un conferencista de lujo, profesor, un manejador del área. Hola Carlos, ¿no nos vemos bien? ¿Me escuchas bien? Hola Eglis, hola, ¿me Ya estás escuchas? acá, estás Visual conectado. todavía no tengo. Bueno, bienvenido Carlos. Este, Hoy es extraño y tuve que mover el escenario. Hoy estoy aquí en Sociedad del Café. Bienvenido. Vamos a tocar este tema tan interesante e importante para nosotros. Voy a presentar a Carlos como corresponde, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela, comunicador social, muy buena Solo Fuego, director de Hecho en Venezuela y con una gran experiencia en todo lo que es el área de innovación e investigación educativa. Entonces, es un honor. ¿Quién mejor que él? Yo la semana pasada, yo este lunes, Carlos, estuve hablando de tu tema, pero lo hablé desde el corazón, pues desde lo que yo manejo, pero ahorita quiero que lo manejemos con las características que necesita, con, con esa fuerza que merece el tema, para que nuestros emprendedores se conecten con eso, se conecten con esa vivencia, se conecten con ese crecimiento y podamos ir alcanzando esos escaloncitos que nos hace falta. Evaluemos cuál es nuestra brecha y hacia dónde nos dirigimos. Carlos, estoy viendo que está dando vuelta. ¿Sabes qué? Te voy a desconectar para que te vuelvas a conectar, Carlos. Dame un segundo, te Ok, voy a desconectar para que me vuelvas a mandar la invitación. Hola, Fran, para que me vuelvas a mandar la invitación y poderte conectar nuevamente. Vamos a ver si te veo ahora yo. Sí, para intentar nuevamente la conexión en vivo. Entonces, bueno, recordemos que hoy vamos a hablar de economía naranja y sus efectos sobre nuestros emprendimientos. Ojo, esto va un poquito más allá del efecto sobre nuestros emprendimientos, sino nuestros efectos como emprendedor. Yo quiero que lo veamos como el efecto que la economía naranja le trae a nuestra sociedad. Es una economía basada en los saberes y la innovación. Entonces es importante que va a tener unas ciertas características que nos van a ayudar a ser mejores, que nos van a ayudar a este recorrido que no es fácil, pero que bueno, que ya es el que nos tocó, vivirlo desde una manera más profesional, más consciente, ¿no? Bajo esos esquemas. Ya invité nuevamente a Carlos. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya invité nuevamente a Carlos, vamos a esperar que se conecten. El tiempo está terrible, pareciera que va a caer un palo de agua, espero que no. Que si llueva, que en verdad llueve y refresque el ambiente. Se le cayó la conexión a Carlos. Hola Elibet, se le cayó la conexión a Carlos. Vamos a esperar que se vuelva a conectar un momentito. Pero bueno, siguiendo nuestro tema, la economía naranja, ¿por qué naranja? Ese es un color que la otra vez me preguntaron mis hijos, mamá, ¿qué es eso que estás hablando que es economía naranja? Y yo le digo, bueno, es naranja porque va enfocada, primero que la naranja es innovación, es creación, cuando hablamos de la psicología del color. Y esta es una economía, estas son unas características, esto es como una consecuencia de crear.
todas estas actividades económicas que estamos generando alrededor de la economía naranja es en función a todos esos detalles creativos que hacemos y que debemos seguir haciendo, perfeccionando y mejorando. Si el IB me ayuda a ver dónde está Carlos, lo agradecería en el alma. ¿Qué posibilidad tienes de validarme por dónde está Carlos? Porque se me perdió. Hoy no tengo reloj enfrente. Carlos, bienvenido. Hoy no tengo reloj enfrente, hoy tengo una jugarreta con el tiempo. Pero bueno, aquí lo importante es que aprovechemos el espacio, que aprovechemos el tema y bueno, que disfrutemos aquí. Próximamente Sociedad del Café nuevamente en el mercado, ya estamos vendiendo delivery y bueno, nos estamos preparando con todos los protocolos de seguridad que debemos tener para mantener esa frescura en el mismo servicio, con el mismo amor, con el mismo profesionalismo, pero llevado a tus casas. Cuando vengas al local va a haber unos protocolos que ya la semana que viene los tenemos definidos y los vamos a tener en nuestra página web porque son fundamentales. No solo, así como Sociedad del Café va a tener sus protocolos para mejorar y garantizar el servicio que le va a prestar al público, todos los locales y todos los emprendedores debemos cuidar eso. Bueno, el IBE aquí me indica que también se escogió el color naranja por la alegría, ¿verdad? El color naranja va asociado a la alegría y a la creatividad. Realmente yo amo el naranja, siempre lo he amado. Nuestro logo de degustar es en color naranja y no fue al azar, fue adrede para que se conectara con la economía naranja, con la economía de los saberes y los sabores. Para nosotros es importante los saberes y los sabores. Hola Carlos, ¿me escuchas? Uy, Carlos Hola, tiene... Egli, sí, te escucho. ¿Me Ay, escuchas tú? sí, yo sí te escucho, Carlos. Buenísimo, buenísimo que ya te puedo escuchar. Perfecto. Carlos, ya te presenté, profesor universitario, di todas unas características. Cuéntame qué más le agregas o cuéntame si empezamos de una vez con el tema. Nos vamos de una vez. Para luego es tarde. Perfecto. Bueno, Eh, Carlos, estás un poquito oscuro, pero no importa. O yo tengo mucha luz. Carlos, háblanos primerito que nada. ¿Qué es ¿Cuál es el primer concepto que debemos manejar para conocer la economía naranja? ¿Cuál es ese primer concepto que tú consideras que deben manejar nuestros emprendedores para entrar bien en tema? bueno, la primera cosa que hay que entender en relación con la economía naranja es que es una economía alternativa que hace conjunto con otras economías alternativas. Es decir, venimos hablando de economía naranja como hablamos de economía circular, de economía azul, de economía plateada. La economía plateada es una economía que hace foco en un mercado de tercera edad. La economía azul es economía especializada en temas del mar. La economía circular es una economía que está enfocada en la reducción de la huella de carbono. Es una combinación de reciclaje con otras técnicas para construir el valor por la vía por la vía del descuento de la huella de carbono. Es decir, mientras menos impacto tiene, más vale, más valioso es. En ese conjunto, además está la economía del bien, está la economía del bien común, está la economía de triple impacto, en lo económico, en lo ecológico, en lo social, además asociada al desarrollo sostenible y a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estamos hablando de unas economías que van mucho más allá del capital financiero y van mucho más allá de la noción de rentabilidad. Estamos hablando de unas economías donde el capital que se maneja no es solo dinero, no son solo relaciones. Y en el caso específico de la economía naranja, el capital es la creatividad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el primer concepto que uno debe manejar para familiarizarse con la economía naranja es la noción de creatividad. ¿Por qué es tan valiosa la creatividad al punto de que podamos considerarla como un capital? Ajá. Al punto de que podamos considerarla en el contexto de la economía naranja como un capital. O sea, no solo estamos hablando de capital financiero, capital relacional o capital de marca. Aquí estamos hablando de creatividad como capital, porque es fuente de capital. ¿Por qué la economía naranja
se construye sobre la noción de creatividad. Pero en principio, tengamos claro lo que es la creatividad. La creatividad, o sea, podemos tener conceptos diferentes en relación con la creatividad, pero Ujú. digamos que lo mínimo que podemos entender en relación con este concepto es que es la capacidad de cambio, es la capacidad de transformación, es la Capacidad de cambio. capacidad, sí señor, la capacidad de cambio y la capacidad de transformación incorporando innovación, es decir, la posibilidad de ver las cosas desde otro punto de vista y de implementarlas, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de adaptarse a situaciones, a situaciones diferentes, la capacidad de ser flexible y adaptable. Eso también forma parte de la creatividad. O sea, ser creativo es o sea, no, es muy distinto a ser organizado, ser metódico, cuando no es contradictorio. Lo que Eso, com- eso lo, que acabas de decir es algo complejo, ¿no? no, no. ¿No? Cuando uno tiene, o sea, seguir una metodología Ok, y tener éxito por aproximaciones sucesivas no es ser creativo. ok, ok, ahora Es sí lo veo. confiar, en cambio, responder a la pregunta, ¿y qué pasa si variamos esto? ¿Qué puede salir de allí? Y tomar nota de eso es ser creativo. Ok, entonces ahorita en este caso que estamos viviendo una transformación, a juro, ¿no? Una transformación de repente que no estuvo planificada, que a lo mejor tenía que ser el paso que debíamos dar, pero nunca fue planificada. La economía que naranja queda al pelo, ¿no? Porque vamos a La ver las economía cosas. naranja es por Vamos supuesto. a ver, hacer las cosas analizándolas desde otro punto de vista para poder mantener sostenibilidad, porque tristemente, igualito, con todo y que la economía naranja no involucra solamente los valores financieros, porque de hecho no necesariamente tienen que estar allí, estos procesos de transformación van a la parte de sostenibilidad. ¿Cómo vamos a ser sustentables en este nuevo universo que se nos está presentando hoy? Porque hoy nos cambiaron el escenario, o sea, nos cambiaron el mercado, nos cambiaron la manera de que yo hacía las cosas, nos cambiaron, mi negocio cambió, y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, ¿por qué Ajá. la economía naranja nos va a ayudar? ¿Cómo nos ayuda? Nos ¿Cómo va a nos ayudar, ¿en qué centra? nos ayuda la economía naranja? La economía naranja y su capital de creatividad nos ayuda a formar cadenas de valor con mucho valor agregado. Es decir, cadenas de valor largas, complejas, intrincadas, pero a la vez flexibles, que pueden, o sea, colaborativas, que pueden conectarse con otras cadenas de valor a su vez complejas. Ok. Complejo es otra palabra que hay que, a la cual debemos adaptarnos y debemos quitarnos el miedo frente a la palabra complejo, porque complejo no necesariamente es difícil. Es difícil, correcto. Nosotros solemos asociar complejo con difícil, y complejo en realidad es algo que es, que es un todo, que es la suma de las partes más el todo. La suma de Es las decir, partes. es algo complejo, es algo rico, es algo que requiere comprensiones antes que explicaciones, que requiere eh, un punto de vista vivencial, que requiere no solo seguir una receta. O sea, Mm, requiere tener experiencia. Y la la pericia experiencia, técnica que se ha venido, que es un background que uno trae. Eso está claro, allí. pero el background, sí, pero muchas veces nosotros solemos decir que solemos asociar la experiencia con la edad. No, Solemos no, decir, bueno, porque que una persona mayor tiene más experiencia. No necesariamente. Puede ser que lo que tenga es más edad. mm, Lo que hace la diferencia mm, en el conocimiento experiencial es la conciencia que se tenga de las cosas, el poder sistematizar, el poder el poder legar
lo que es el significado que construí con esta vivencia, con este ejercicio de conciencia. Eso también forma parte de la creatividad, Claro. Y lo porque de las pasa cadenas por de el... valor, lo Ujú. de la cadena de valor va a haber que hacer un análisis, ¿no? Entonces las empresas van a tener, o los emprendedores, las empresas, en el estrato que estemos, tienen que hacer un análisis, identificar su cadena de valor y ver cada uno de esos elementos para poderlos transformar. Porque si no están claros en ese concepto, en Sí, verdad es más difícil. Y es tan sencillo sí, cuando tú todo tu proceso lo llevas a la cadena de valor y sabes cuál es tu actividad primaria, tus actividades secundarias y cómo todas se complementan, va a hacer que el trabajo fluya de manera más eficiente, señores. Que a veces todo lo asociamos con costos. El que yo mejore un proceso y lo sistematice y lo haga más óptimo, me va a ayudar en todo lo que es mi economía, en todo lo que son mis costos agregados. Entonces no lo veamos como algo imposible, sino como que algo que me le va a dar valores agregados a todos mis procesos y va a hacer que sean mejores, más eficientes, a lo mejor a menor costo, porque lo que tengo es que revisar los procesos. Y cuando yo mejoro toda esa cadena de valor, mejoro rentabilidad o empiezo a ver la rentabilidad bajo otros niveles. Entonces esto va a estar acompañado. Ahorita vamos a construir cadenas eficientes, sólidas, para mañana poder tener la famosa rentabilidad por la que todos trabajamos. ¿Ok? Entonces, porque no quiero que la gente se me asuste. Cadena de valor, ¿qué son esos conceptos? No, son conceptos más sencillos de lo que ustedes creen. no, ¿Oyeron? sí, o sea, la cadena de valor, para entenderla de manera muy simple, es la línea que va desde tus proveedores hasta tus clientes. Es Es correcto. decir, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Qué tipo de relaciones tienes? Y dónde está el valor que construyes en esas relaciones. Eso es una cadena de valor. Y una cadena de Y es valor compleja es una cadena que se comparte con otros. que se comparte. Y ahí es el otro punto. Ese es otro punto característico de las economías naranjas. La economía naranja, la creatividad no está centralizada en un solo tipo de organizaciones. La creatividad es como la inteligencia colectiva, está distribuida en todas partes. Lo que hay es que aprender a incorporarla a la organización por la vía o sea, por múltiples maneras. O sea, una es contratando, otra es estableciendo comunidades, otra es generando alianzas estratégicas, hay muchas maneras de incorporar know-how, es decir, de incorporar capital de creatividad a una organización dentro de una economía naranja. Carlos, por La, aquí está ajá. Fernando, periodista, que te saluda desde Chile y también me saluda porque está mencionando el IBE. Hola Fernando, no Muy sé si tú lo estás bien. visualizando. Fernando desde Chile. Fernando periodista, no dice más nada. Fernando Peñalver. Bueno, un abrazo a Ah, Fercho. desde Chile. Hola Fernando. Seguimos. Bueno, Carlos, entonces todo este universo que tú me estás hablando, ¿qué sectores entonces engloba? Porque tú me hablas que ya las cadenas de valor más complejas engloban otros sectores. ¿Cuáles son esos otros sectores que me engloba la bueno, economía naranja? esa es otra cosa. Los sectores que están incorporados a la economía naranja es lo que nosotros entendemos como industrias creativas. Las industrias creativas son, en principio, tres grandes volúmenes. Las industrias culturales como las conocemos, que es la editorial, la industria audiovisual, la disquera, la televisiva, la publicitaria, incluso las industrias del software, es decir, las productoras de software. De APP. Este, exacto. Aquellas, aquellas empresas que se dedican a las artes y el diseño, es decir, a las artes visuales, a la producción musical, al teatro, la danza, al diseño gráfico, al diseño industrial o el diseño de moda, a la artesanía fina, a la ebanistería, a la marroquinería, y Wow, muy amplio. un segmento muy poderoso dentro de con una cadena de valor también compleja y combinable con estos otros dos sectores, que es la gastronomía, donde podemos distinguir, entre otras cosas, restauración, catering, producción de productos de línea, denominaciones de origen, es decir, hay una variedad de formas
de organización para la producción. Entonces, estos digamos que son tres grandes segmentos que podemos distinguir en el marco de las economías de las industrias creativas como economías naranjas. Una cosa es interesante también tomar en consideración y es que en el marco de lo que vamos llamando como cuarta revolución industrial, Ujú, es correcto. las economías, la economía naranja es una economía de punta y es una economía con muchísima perspectiva de crecimiento porque no está basada en la automatización, no está basada en la iteración de funciones, no está basada en la repetición de las tareas, sino en la innovación de las mismas, en la entrega de productos únicos, en la entrega de productos de alto valor. Una máquina no corta cabello. Bien, una máquina no produce una receta de autor. Una máquina no produce piezas de artesanía. Porque no son, Correcto. porque estas, o sea, una máquina una máquina no, no actúa. Una máquina no produce música, pues, o sea, puede producirla hasta ciertos estándares, pero ese valor único, irrepetible, que se lo da la escala humana o sea, de la producción, es lo que distingue la economía naranja. O sea, porque además Este, hace parte de la creatividad, pues. claro, cuando entonces estamos hablando de productos de alto valor, ojo, que yo a veces siempre le discuto a las personas, el hecho de que yo utilice productos, productos de calidad es una cosa que siempre deben existir, pero no porque el producto sea más costoso, es de calidad. Entonces debemos aprender a hacer las cosas de calidad, con una calidad. No hace mucho participé en un webinar donde hablaban producto gourmet y producto de calidad. Son distintos y dónde estamos, entonces tenemos que separar. Y el emprendedor, yo pienso que a veces hemos manejado de que, soy emprendedor, el mercado me aguanta mis errores. Sí, el mercado te lo puede aguantar, pero así como el mercado te aguanta el error, también se olvida de ti rapidito porque tuviste muchos errores. Entonces, nuestros productos deben estar basados en calidad, calidad de procesos, señores. En la medida que tengamos calidad de proceso, vamos a poder tener productos de calidad. Quiero un producto de calidad y no estoy cuidando los procesos, no estoy cuidando los pasos, no estoy cuidando la materia prima, no estoy cuidando el personal que está ayudándome a hacer eso, ese producto jamás va a llegar, ¿ok? Entonces debemos cuidar cada uno de los elementos de nuestra cadena de valor para poder obtener esos productos óptimos tan interesantes y tan importantes, ¿ok? Porque a veces la gente habla, bueno, que si es un producto de alto valor es porque es más costoso. No, ahí es donde está la innovación, ¿cierto, Carlos? Es así. Ahí Una es donde cosa está que el tiene reto. no, y además, una cosa que tienen que tiene la economía naranja, que tienen las organizaciones que se desempeñan en este contexto, es que o sea, ya distinguimos, hay variedad de modelos de negocio, hay cadenas de valor complejas, las define la innovación, la capacidad innovadora, y su medio de desarrollo es la digitalización. Ay, yo pienso que Con es la lo más complejo es la digitalización, digitalización. Ujú. La ajá, digitalización me parece que es ok. lo más complejo. Interesante escucharte esa parte. Eh, Para pero es mí que es la estas más cuatro, la digitalización baja las barreras de entrada. Las ok, barreras de entrada al mercado las baja la digitalización porque estamos hablando de un costo marginal tendiente a cero. ok. Ujú. Y la salida, además, la salida por la digitalización además maximiza el ingreso porque el beneficio social tiende a infinito. Ok, ok. Bueno, Entonces, entonces ¿qué se acabó esa significa? economía Significa de que emprendimiento, tu mayor costo es valor trabajo. valor trabajo. Y dejé de pensar solo en mí, tengo que pensar en el colectivo. Es parte de las Así es. características fundamentales de Así la es, economía. porque si tu capital es la creatividad, y tu premisa es la calidad, tu relación con tus clientes debe construirse en términos de confianza.
Ok, hablamos que en Porque es términos, porque hay un mercado, porque la relación de la escala del mercado es uno por uno. es correcto. Entonces ya me mencionaste que si quiero visualizar mi efecto naranja dentro de mi negocio, debo revisar mi modelo de negocio, estar claro con mi cadena de valor, innovación, que la innovación viene atada a la propuesta de valor, ¿cierto? Así es. Y bueno, la digitalización que le diste una manera de transformar Y digitalizarse sin miedo. sin miedo. Sí, hay que romper Sin eso. miedo. Sin miedo, es que esa es la palabra que a veces nos está paralizando y no nos permite avanzar y resulta ser que a veces la barrera es mía, no es una barrera real que existe en el mercado, sino la barrera la estoy colocando yo. Entonces, Así eso es. debemos revisar. Al revisar nuestros modelos de negocio, yo creo que muchos de estos objetivos quedan claros, porque cuando revisamos los modelos de negocios y trabajamos con programas sencillos como el Canvas, que nos permite visualizar en 9 pasos, tenemos todo el escenario de la empresa, visualizamos todo, señores, tenemos cuál es mi público objetivo, cuál es mi propuesta de valor, ya yo hice un análisis previo del mercado, ya yo sé qué necesidad va a satisfacer lo que yo estoy haciendo. Entonces eso me va a permitir construir de manera más sencilla. Entonces hay que revisar los modelos, hay que revisar, por ahí vamos a hablar de competencias, ya hablamos competencias de manera macro, competencias blandas, porque las competencias blandas están muy asociadas a la parte de creatividad. Entonces por ahí Ujú. viene el tema que lo vamos a tocar con el IBE Eduardo, que va a ser bien interesante cómo lo manejemos, porque tenemos que romper, debemos perder el miedo y romper y enfrentarnos y trabajar y laborar y hacer, chao chicos, y hacer lo que nos corresponde. Me estoy despidiendo de la gente que se está yendo del local, me disculpan. Entonces debemos crecer en eso. Yo pienso que aquí es no tener miedo y trazar bien los objetivos, qué voy a perseguir, qué voy a hacer. O sea, tenemos que definir un plan, no podemos improvisar. Hay gente que me indica, bueno, Eli, pero hay que improvisar porque el mercado es distinto. Sí, pero improvisar de manera consciente. No improvisar cosas a lo loco. O sea, vamos a improvisar, sí, porque la creatividad es innovar, pero de manera consciente, evaluando pros y contras, haciendo pequeños estudios de costo. Ahorita los costos son fundamentales. Entonces yo, por más que yo trate de desligarme en la parte del costo, siempre va a estar el costo involucrado en todos nuestros procesos. Es importante que los emprendedores mantengan esto. Y esto, como el capital más fuerte es humano, señores, entonces valorar ese capital humano, promover ese capital humano. No sé, qué más nos recomiendas ahí, Carlos? ¿Cómo haríamos esto? Bueno, la creatividad no se improvisa. Mm, La innovación no se improvisa. Debe estar planificada y por supuesto debe hacer parte de la planificación estratégica. Una cosa, un modelo que yo recomiendo que vale la pena adaptar para aquellas organizaciones que trabajan economía naranja es el modelo McKinsey de organizaciones de alto desempeño. ah, ok, ok. Eh, Esa una parte. organización, exacto, una organización de alto desempeño es una organización donde o sea, que se alinea, que se alinea en calidad, que entrega alto valor agregado, que está alineado, o sea, donde sus procesos están alineados a sus valores, Los eh, procesos y de... donde las iteraciones de los procesos este, son modificables o sea, año a año en plan estratégico. Es correcto. Eso va a ser, eso, o sea, una organización de alto desempeño tiene más datos, pero si incorporamos, Simplificando un poquito, simplificando un poquito. simplificando eso, o sea, simplificando la noción, tenemos que, la idea es que la organización sea lo suficientemente flexible y adaptable como para poder innovar usando metodologías ágiles para poder entregar más valor e ir creciendo. Otro aspecto a considerar es la posibilidad de convertirse en organización exponencial. Eh, Ahí me perdí. Las, ok, las organizaciones exponenciales son organizaciones de punta. Son Oh, organizaciones
construidas sobre la co-creación por parte de los usuarios. Uber es una organización exponencial, Airbnb es una organización exponencial, o sea, digamos, esos son modelos, o sea, pero también tienes organizaciones que no son, o sea, exponenciales que no son lucrativas, pero que tienen un modelo de negocio que garantiza sostenibilidad, como por ejemplo Duolingo. Duolingo es una organización exponencial. Wikipedia es una organización exponencial. O sea, la co-creación de valor, incorporando contribuciones de los usuarios, es el factor diferenciador, que además permite otra cosa que caracteriza a las exponenciales es que emplean tecnologías disruptivas. ¿Qué son las tecnologías disruptivas? Son tecnologías que producen cambios de paradigma. O sea, si usted, te pongo un ejemplo, Waze. Ok. Waze no trabaja con infraestructura pública ni vía satélite. Waze trabaja con información suministrada por los usuarios en una red. Eso es exponencial. Eso, correcto, Eso es correcto. exponencial y eso es un cambio de paradigma. Tan gráfico, es un ejemplo bien gráfico. Sí, yo pienso que ahorita en la parte de la transformación lo que es más complejo es que las empresas entiendan que como el mercado cambió, a juro, ellas deben cambiar, porque el mercado cambió, las necesidades cambiaron, en esas cadenas de valor hay cosas que antes eran el valor principal ahorita no lo va a ser, y entonces en esa medida tenemos que ir ajustando, y ir ajustando hacia la excelencia, porque eso es lo que nos va a permitir mantenernos en el mercado. Y cuando rompemos paradigmas, es que se hacía así. Hay muchas empresas que a veces uno ya dice, es que siempre se ha hecho así, sí, pero ya ese siempre no funcionó, pero ya en este momento no nos está funcionando, entonces tenemos que tener la apertura para ver el mismo problema, atacarlo de una manera distinta. Entonces cuando uno cambia y lo ve desde otro ángulo, a veces consigue la respuesta que estaba allí sencilla. Entonces nadie está diciendo que es fácil, pero no es imposible. Lo que tenemos es que hacer una revisión, aguas adentro, ver qué está pasando afuera, un análisis del entorno para poder construir. Si no, es muy, muy difícil. Mencionaste los valores. Los valores de las empresas están asociados a sus valores filosóficos, sus valores de creación. Entonces, cuando las empresas no creen, no están atentas de sus valores y sienten que eso es un cliché, que eso no se usa, que eso no se estila, que qué fastidio, qué aburrimiento, entonces pasa que ahorita no sabes cuál es tu objetivo, porque si no sabes cuál es tu misión, no sabes cuál es tu propósito. Y entonces te vas a perder en este universo y puede ser que pierdas tu esencia, que no es la idea tampoco. ¿Ok? Entonces ahorita es un momento de revisarnos, ¿cierto? Carlos, háblame, ¿esto es un invento loco o esto ya está funcionando en muchos países? Yo les dije el lunes que esto es una economía que viene con años de estudio, que ya hay países que están apuntalando sus economías donde ya el Producto Interno Bruto se puede ver reflejado en que la economía naranja tiene porcentajes desde ese Producto Interno Bruto. O sea que es una economía que va a ser muy rentable a todo el país que la logre colocar en acción, darle ese dinamismo que a lo mejor ahorita no tiene. Mencionemos casos para que la gente se pueda conectar con esto. Ok, fíjate tú. Voy a poner uno muy, 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 muy conocido. Los Ángeles, California. Los Ángeles, California, o sea, vamos a hablar de ciudades naranjas. Ciudades con fuertes economías creativas. Los Ángeles, California. Hollywood. La economía naranja le brinda a Los Ángeles trabajo a cerca de las 760,000 personas. Prácticamente 1 de cada 6 habitantes de esa ciudad trabaja en economías creativas. Sí, el valor económico, incluido Hollywood, de la economía naranja en Los Ángeles son cerca de 190,000 millones de dólares y eso representa el 13,7% del Producto Interno Bruto del estado de California. Otro ejemplo muy famoso
o sea, de la misma California, Silicon Valley. Silicon Silicon Valley, Valley. o sea, esos son economías, eso es economía naranja. Por el lado, Economía son creativa. industrias, claro, es industria de Perfecto. desarrollo de software, industria de desarrollo de contenido, industria de desarrollo de aplicaciones. Nada. En un informe Ok. elaborado por la UNESCO, que era el primer mapa de las industrias culturales y creativas, eh, de hace 2 años, se declaraba que estas industrias emplean a nivel mundial cerca de 30 millones de personas y generan 2.250 billones de dólares. Wow, Pero números. billones de los nuestros, pero billones de los nuestros, no billones de los americanos. Ok. Es decir, 2.250.000 millones de dólares. Se estima que América Latina y el Caribe emplea en este contexto a 1.5 millones de personas con un impacto de 124 mil millones de dólares. Eh, no es, no es el gran impacto, pero es un impacto que puede consolidarse y tiene muchísimo potencial. Y digo que no es un gran impacto porque solo el 1,7% de las exportaciones de bienes creativos mundiales se origina Ujú. en América Latina. Y esas exportaciones no se envían el 64% a economías desarrolladas. Es decir, tenemos un tráfico norte a sur, o sea, Ok. o sea, sur-norte, este, pero lo interesante es que no es materia prima. Son bienes terminados. Puede crecer. Claro, estamos En un jotos. informe del BID, sí, Estamos en un jotos. informe del Estamos BID, pañales. sí, Emprender un futuro naranja, Ujú. ellos mencionan 25 ciudades creativas e inteligentes de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de Buenos Aires, Nassau en Bahamas, Belém, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Santos y Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil, Santiago en Chile, Bogotá, Medellín y Popayán en Colombia, Chordelec, Durán en Ecuador, Jacmel en Haití, Kingston en Jamaica, Ciudad de México, Ensenada, Guadalajara, Monterrey, Puebla y San Cristóbal de las Casas en México, Panamá en Panamá y Montevideo en Uruguay. O sea, no son, en algunos casos no son solo las capitales. Hablamos de ciudades que tienen fuerte componente de capital social, fuerte componente de tradición cultural, una artesanía tradicional desarrollada en el tiempo, unas ventajas comparativas en términos de ubicación geográfica, decisiones de gobierno de hace mucho tiempo. Curitiba, por ejemplo, en Brasil, es una de las ciudades sostenibles más tempranamente declaradas del continente. O sea, Curitiba es una ciudad enfocada al desarrollo sustentable prácticamente desde finales de los 80. Entonces, Wow. o sea, tenemos eso, o sea, que hay una escala de desarrollo en economía naranja, o sea, que con muchísimo potencial y muchísimas posibilidades de desarrollo. Se pueden crear se pueden crear clústeres, se pueden crear Eso que o sea, se cree. múltiples alternativas pues, que se pueden desarrollar para multiplicar esto y para fortalecer este tipo o sea, este tipo de desarrollo, pues. En Venezuela, ¿cuál de todas está más remarcada como En economía Venezuela, ¿cuál es naranja? nuestra ciudad? ¿Cuáles son nuestras ciudades naranjas? Mira, En pareciera que Mérida, desarrollo cultural, por artesanal. tradición cultural, o sea, sí, pareciera que Mérida sería la ciudad naranja. Sin embargo, considerando que hay ciudades, hay 30 ciudades en Venezuela que tienden a parecerse, que tienen una clase media Barquisimeto, profesional amplia. Maracay, eh, Sí, estamos hablando de 30 municipios en 18 ciudades. Estamos hablando de El Limón, en Maracay.
de Ok. San Diego y Naguanagua Valencia. en Carabobo. Estamos Carabobo. hablando de Caudare en Lara. En Lara. Estamos hablando de San Cristóbal Tárida. Estamos hablando Mm, de Mérida. Estamos hablando Lecherías y Puerto de la Cruz, Puerto ok. Ordaz. Estamos hablando de Nueva Esparta. Estamos hablando o sea, Ah, de Maneiro y Simón Bolívar. ok. Estamos hablando de los Altos Mirandinos. Estamos hablando Mirandino. estamos Sí, hablando bien, de lo vemos como claro, pero desarrollo. claro, claro, eso es considerando que Ujú, una de las características del emprendedor de la economía naranja, del emprendedor creativo, es ujú. que tiende a tener, o sea, no es el más chamo. O sea, estamos hablando de que su promedio de edad es 35 años. Estamos hablando de ya de un Este, so- perfil que tienes medianamente el emprendedor, pues que ya se ha podido definir sí, un perfil del emprendedor naranja. Ok, claro, y esto es recuerden importante. que estos son datos de la investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, del Ok, documento Emprender un futuro naranja, se llama, un documento del 2018. lo voy a buscar. Eh, ¿Cuál es el género? El género en el perfil del emprendedor creativo. 61,8% hombres, 38,2% mujeres. Mm, Hay interesante. una, sí hay un sesgo de género importante. ¿Cómo es su educación? Estamos hablando de que el 90,4% tiene estudios universitarios, 70% tiene licenciatura, 20% tiene posgrado. 49% habla inglés fluidamente y, detallazo, 23% de los emprendedores es autodidacta. Wow, ese número está bien interesante. Un Sí, veintitrés porque por ciento es un interesante. significa que en el contexto de una economía bien clase media, Ujú, tenemos un proceso de profesionalización de emprendedores populares que están wow, buscando la vía, que están ese- buscando la vía para mejorar, aprovechando la digitalización, aprovechando los programas de innovación, aprovechando la corriente que tiene que ver con el desarrollo del emprendimiento social, la innovación social, etcétera. Entonces o sea, se están profesionalizando, eso es buenísimo. Eso es Eso quiere además decir que, por ejemplo, esos programas que tiene como Polar, que tiene un programa de emprendedores, algo así. Entonces, si son empresas que desde ya están trabajando, están apoyando ese capital humano claro, para eso que genera sustrato. Eso genera es, sustrato. El año pasado yo ujú, participé, me invitaron a dictar un taller sobre triple impacto a ya, los emprendimientos ganadores del premio Citi, que otorga ok, Citibank todos los años. Eran unos emprendimientos todos del interior, eh, muchos de ellos o sea, algunos de ellos en el ámbito gastronómico, otros en el ámbito agroindustrial. eh, wow, eh, interesantísimo. fueron y tenían en común que teníamos, por una parte, eh, emprendedores profesionales, Ok, gente con estudios universitarios, que se conectaba muy bien a redes internacionales. Este, Estas conexiones son importantes a la hora de conseguir financiamiento, financiamiento, capital de riesgo, asesoría técnica, o sea, materia prima. apoyo para la comercialización de productos en redes de economía solidaria, de economía del bien común, Ok. participación en comunidades que pueden incrementar el valor agregado del emprendimiento, etcétera, etcétera. Eso
está bien por o sea, considerando el perfil. Pero en los emprendimientos que teníamos por lo menos 6 que venían del interior, de gente que se estaba profesionalizando, que comenzaron haciendo artesanía, que estaban desarrollando multinivel, es decir, Imagínate que tú. tenían, o sea, que tenían, eran emprendimientos con alto impacto social, Caramba. que tenían foco en empoderamiento femenino, o sea, por lo menos 6 de los 18 emprendimientos que se seleccionaron Ujú. tenían esas características. Entonces, estamos Ok. hablando de que no, de, de que sí, hay un perfil que tiene, o sea, hay un perfil clase media, pero hay un perfil, pero se están incorporando emprendedores populares. Y eso es un foco importantísimo. Bueno, sabes que sí Doy sé más de datos de... experiencia que la gobernación de Miranda hizo un concurso el año pasado y también hubo mucho empoderamiento femenino, hubo mucha parte gastronómica, hubo parte textil que me llamó muchísimo la atención, que hubiese textil. Sí no hubo mucho desarrollo agroindustrial, pero sí que la industria textil ya se viera, artesanía obviamente, y bueno, como era gobernación de Miranda, obviamente mucho trabajo de perfeccionamiento de fórmulas del cacao, pues que para nosotros es artesanía, es cultura, o sea, sí hay cosas que se pueden hacer, muchísimas. ¿Qué otra característica tiene el perfil del emprendedor naranja, además de creativo, una edad promedio, innovador, flexible? ¿Qué otra cosa dicen estos estudios, pues, que del Ajá, BIT? dicen que 43,5% son autoempleados, es decir, son trabajadores por cuenta propia. Ok, Eh, bastante. el 60% trabaja en su casa, o sea, aprovechando las redes. Y el 58% no vive o sea, todavía la mayoría de los emprendedores naranjas de la región no viven completamente de su emprendimiento. O sea, Están en ese proceso de falta, fortalecimiento. están en ese proceso. ¿Qué señala el BID? El BID señala que al emprendimiento naranja le falta profesionalidad. Es decir, le falta más valor, más adecuación a estándares internacionales para poder acceder a redes de capital de riesgo. Porque una de las cosas que falta es capital, no capital semilla para arrancar el emprendimiento, sino para acelerarlo. O sea, para escalarlo, para convertir, o sea, para manejar, para generarles una economía de escala. O sea, Ok, el ok, ok. capital semilla, Lo que sí, es la segunda que fase, es, que es que la de parte, nuevo, que es la parte donde casi todos los emprendimientos se caen, tristemente, tristemente, tristemente. por falta de escala. La mayoría de los Claro, porque emprendimientos ahí viene la parte de la profesionalización, pues, y de no tener Ajá. procesos claramente definidos. Al no tener procesos claramente definidos, no tengo cómo escalarlo, porque no escala el primero. Al no escalar el primero no lo estandaricé, no lo puedo escalar. Es, Claro, sí, sí, fíjate, el 48,9% de la inversión inicial o sea, de los emprendimientos naranja en la región, o sea, casi el 50%, está financiado con dinero propio. ok. Es decir, el emprendedor encontró, o sea, generó, o sea, invirtió sus ahorros. Sí, sus ahorros 20% también. inversiones de familias o amigos. 15% financiados con los primeros clientes. 4,1% acceden a un crédito bancario. 3% reciben donativos. Listo. 2,3% reciben financiamiento vía crowdfunding. Este, 0,8% capital semilla o sea, de inversionistas. 0,8. Wow. O sea, lo que Ajá, significa es que, y eso lo que significa es que
hay que profesionalizar mucho más los emprendimientos para poder acceder a las redes de Venture Capital. Claro. Y eso es lo que hemos venido recalcando, que debemos profesionalizar, que debemos evaluar, que debemos tener planes de negocio, que debemos tener procesos, que debemos tener procedimientos y no seguir haciendo como, por eso es que la estandarización es tan importante, porque si no, no me va a Claro. permitir mantener la calidad en el tiempo. Ajá, Carlos, nos quedan 5 minutos para que tú me hagas un resumen. A lo mejor lo haces en menos, ¿no? ¿Qué tú le recomendarías a ese que te esté escuchando o que nos va a escuchar? Porque hoy estuve hablando con el chico de redes sociales de aquí de Sociedad, Hugo Londoño, hola Huguito, y él me decía, Egli, a veces ahorita con esta ventaja que dio Instagram de que los likes se graban, eso te va a permitir que las personas lo va a seguir repitiendo en el tiempo y que tú esa misma información la puedes escalar a distintos escenarios, ¿no? Entonces ahorita estás dando, porque realmente la estás dando tú, una clase de eso. ¿Qué tú le dirías a esa persona que mañana revisa el live porque se siente que está involucrado en la economía naranja y no sabe cómo, por dónde empezar, cómo mejoro, cómo escalo, no entiendo? Cuando él me habló profesionalización, no entendí. ¿Qué recomendación damos desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de asesoría, desde el punto de vista hasta humano? O sea, ¿qué debes hacer? Ya hemos ido manejando. Yo pienso que Edinson nos dio una gran lección, cómo estandarizamos, cómo testeamos, cómo estamos en constante revisión de lo que hacemos, cómo tenemos humildad y escribimos. ¿Qué tú le dirías ya desde tu plano más conceptual, Carlos? Dime que tú qué le recomendarías a ese señor que te está escuchando, esa señora que está allí, que hace artesanías geniales o que hace postres, porque eso es un público que está allí, la gastronomía hay mucha gente empírica. ¿Qué le recomendarías? Cuéntame. Bueno, la primera cosa es que tenga compromiso con sus sueños. O sea, si no, Compromiso. o sea, Genial. que tenga compromiso con sus Algo sueños. básico, Es pero decir, genial. sí, compromiso con sus sueños. O sea, si quieres Estoy tener un tomando. emprendimiento, vas a hacer todo lo posible por generarlo. Eso implica agarrar un cuaderno, tomar nota de todo, sistematizar todos tus procesos, eh, o sea, estudiar, buscar Prepararme. información, prepararnos, anotar preguntas, sobre todo formularte muchas preguntas, muchas preguntas. Este, porque, precisamente porque no tenemos todo el conocimiento en la mano, este, pero tienes que tener claro qué es lo que no sabes Tener claro. para poder buscarlo. Es Tienes que tener correcto. muy claro lo que no sabes. Entonces, a partir de, y eso va a significar, o sea, realmente lo que te va a motorizar es el deseo que tengas de desarrollar tu emprendimiento, es decir, tu visión. Tu visión es lo que te va a es lo que te va a mantener andando. Por eso hay que desear, pero hay que comprometerse con el deseo, porque no es fácil. No. Porque además, o sea, habrá caídas, habrá que levantarse, habrá fracaso. El fracaso es maestro. No hay que tenerle miedo al fracaso. ¿Eso es qué significa? Que cuando planifiques tu emprendimiento, ponle una prima de riesgo para poder financiar el fracaso. Es decir, para poder tener una curva de aprendizaje. O sea, no, nosotros tendemos a ser voluntaristas y exageradamente optimistas. Entonces, cuando nos caímos, ahí nos quedamos. Y no es la idea. La idea es caer y levantarse, porque lo que realmente hace la diferencia es el fracaso. Lo que, Y somos ¿qué una frase, sociedad sabes? que no No debe está acostumbrada al al fracaso, fracaso. Lo que que realmente hace penaliza el fracaso, sí, no lo ve como un proceso de aprendizaje, sino no como la ve como un algo, proceso, porque somos captadores de sí, renta. El captador de renta no puede fracasar. sí, sí. Pero me encantó esto que dijiste. ¿Qué otra cosa le anexarías? Tecnología, Tecnología. tecnología. Lo Buena que le parte de, tenemos buena, miedo a la
tecnología, le tenemos Pero miedo. no hay que tenerle miedo a la tecnología. ¿Quién dijo Hay que miedo? meterse. Es de las cosas, o sea, bueno, es de las preguntas que hay que responder. Es de las cosas que hay que, Tecnología, o sea, de las cosas de las cuales hay que tener conciencia de que no se sabe. sí. Para poder conseguir la respuesta, para poder incorporarlo como, o sea, como las cosas que tengo pendiente que resolver. Tareas pendientes. Inglés, 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 hay que hablar inglés, hay que generar una segunda lengua, hay que meterse en las redes, hay que mejorar los estándares, hay que profesionalizar el emprendimiento para poder acceder a capital de riesgo, para poder escalar, para poder mantenerse en el tiempo. Entonces, y no tener miedo, no tener miedo, o sea, Eso dijo Juan Pablo II. solo el 1% de los emprendimientos que hay en el mundo la pegan a la primera. Solo el 1%. Solo el 1%. Solo el 1%. ¿Eso qué significa? Métele una prima de riesgo a su emprendimiento para poder financiar la curva de aprendizaje. Es decir, prepárese para fracasar. Sí. Suena feo, pero si lo Para que el vemos desde la fracaso... parte didáctica y desde la parte de aprendizaje y que ya cuando volvemos la segunda vez ya tenemos una experiencia y ya sabemos que no podemos repetir, entonces eso nos va a ayudar que de repente la segunda o la tercera ya nos salga mejor. Sí, Claro, Eglis, y allí acabas de nombrar la palabra clave que es la experiencia. claro, O ya sea, pues la tengo creatividad es una experiencia experiencia, pero la creatividad es una creativa. experiencia, pero el emprendimiento también es una experiencia. Entonces, el emprendimiento creativo implica una responsabilidad. O sea, hay que equilibrar las cosas. Creatividad como experiencia creativa. Wow, me encantó esto. Yo les acompañaría todo esto que dijo Carlos, que me parece que está genial, saben que estoy tomando nota, no es mala educación, es que debemos hacer el pequeño análisis. Realmente eso que dijo Carlos, cuando nos formulamos esas preguntas, debemos saber con qué cuento yo y qué me falta. ¿Cómo complemento eso que me falta? Lo puedo complementar con un socio que de repente complemente la parte que yo no manejo. La puedo complementar formándome, pero ojo, no puedo ser el maestro director. No, no puedo ser que yo eh, cocino, frego, limpio, salgo y vendo, compro, o sea, no lo podemos hacer todo. Entonces, ¿saben qué? Soltar. Ese delegar, ese soltar, ese crecimiento orgánico va a ser importante, ojo, sin dormirnos, pero ese crecimiento orgánico, el hacer equipo, mira, yo pienso que una de las cosas más difíciles es hacer equipo, porque no nos enseñan a hacer equipo. Si aprendí a mandar, entonces quiero mandar. Y nos cuesta. Entonces eso forma parte del proceso creativo y del proceso de transformación que todos debemos vivir. Entonces, en verdad, me siento súper, súper contenta porque a partir de estos conocimientos que diste hoy podemos seguir desarrollando de una manera más efectiva ese efecto naranja que queremos lograr despertar en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Entonces, solo manejando ciertos conceptos podemos saber de qué me están hablando. Entonces, ahora sí, vamos lanzados con nuestros likes, todos van perfilando ese efecto naranja que necesitamos. Necesitamos esos emprendedores naranja, esos emprendedores que crean en sí mismos, esos emprendedores que acepten retos y que acepten el reto sobre todo de superarse ellos mismos, ¿no? Porque aquí es una carrera pero contra nosotros, no contra más nadie, una carrera contra nosotros, ayudando a nuestra sociedad, ayudándonos todos. Yo siempre le digo a mis alumnos que acuérdense que cuando ya somos emprendedores o empresarios tenemos una responsabilidad social. Hay personas que dependen de nosotros, porque económicamente hablando, tienen un trabajo con nosotros les generamos su sustento. Entonces, cuando yo me equivoco, no solo me estoy equivocando con la gente de mi casa, me estoy equivocando con esas personas que confiaron en mí y que se vinieron detrás de mí. Entonces, tenemos una responsabilidad social y mientras más comprometidos estemos con todos estos procesos, lo vamos a hacer todo de manera más sencilla y bajo otra óptica. Siempre lo digo y lo voy a seguir manteniendo. Carlos, cuéntame qué nos dices para despedirnos. ¿Dónde te localizamos, además de Degustar Factory? Carlos, nos quedan 27 segundos. Esto se va a cortar. Miriam, Fíjate. nada, búsquenme por Degustar Factory, estoy a la orden. Bueno, se te Grandes quiere. abrazos y mucho éxito. No pensé que esto se nos iba a cortar y mira, llegamos al tiempo.
Gracias a todos, en verdad, seguimos en contacto.